periodistas que realmente están llevando a cabo una lucha contra el sistema capitalista. Así que es muy interesante intercambiar con ustedes. Y estamos aquí para hablar de la MINUSTAH y de la ocupación militar en Haití, no solamente para explicar los sufrimientos del pueblo de Haití, la resistencia del pueblo de Haití, pero también el hecho de que esta presencia es una de las múltiples nuevas formas de dominación imperialista que se está experimentando y que amenaza la libertad y la dignidad y la autonomía de todos los pueblos. Así que es muy importante entender lo que está pasando en Haití, no solamente para colaborar, solidarizarse con nuestra lucha, pero también para hacer un trabajo de prevención de lo que nos amenaza a todos. Así que, como ustedes saben, desde 2004 hay unas tropas que llaman la MINUSTAH, Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, que está compuesta por entre 8.000 y 9.000 efectivos bajo el paraguas de Naciones Unidas, con presencia de 35 países, pero con la mayoría de las tropas originarios de América Latina, de Brasil, Uruguay, Argentina, Guatemala y Chile, componen la gran mayoría de la fuerza. Y para nosotros es una instrumentalización de las tropas latinoamericanas bajo toda la retórica de la solidaridad sur-sur, pero con una agenda claramente imperialista, y se ve muy bien no solamente el comportamiento, el quehacer de las tropas en Haití, pero también en las transformaciones que se están operando ahora a nivel económico, a nivel social, a nivel político, donde el imperialismo se aprovecha de la presencia de estas tropas y de las consecuencias del terremoto para hacer una nueva penetración muy agresiva, tomando tierras de los campesinos para instalar hoteles de lujo en las playas, para también instalar nuevas empresas mineras de explotación de oro, cobre, plata, y profundizar el proceso de saqueo de nuestro país. Y así que me parece importante ese diálogo entre sectores haitianos que están resistiendo contra eso y ustedes que están en una lucha importante también aquí en Uruguay, pero también a nivel del continente. Y la resistencia contra las tropas de la MINUSTAH se hace a través de varias fórmulas, y de manera permanente hay que decir que siempre el pueblo de Haití ha denunciado esta presencia durante esos 9 años, porque están ahí desde junio del 2004. Se han dado manifestaciones, a veces olas importantes de manifestación, y esas manifestaciones fueron bastante con la cobertura nacional, no solamente en un punto del territorio, Puerto Príncipe, donde se dieron muchas manifestaciones, pero también en grandes ciudades como Cabo Haitiano, Calles Sur. Y uno de los momentos fuertes de esa movilización fue 2008, cuando se dio prácticamente casi una insurrección popular con manifestaciones de más de 35 ciudades para denunciar la política del gobierno, la política neoliberal, pero también para denunciar las tropas y exigir el retiro de las tropas. Y en esa ocasión, la MINUSTAH fue uno de los elementos de represión directa contra el pueblo. Y ha habido muertos, heridos y ataques a varios con bombas lacrimógenas, entrada ilegal en el recinto universitario. Y también en 2008 y 2009, en el 2009 también, la MINUSTAH se manifestó de manera muy violenta para controlar toda la ola de protesta que había para exigir el aumento del salario mínimo, ¿no? Una lucha que duró casi 8 meses para exigir la subida del salario mínimo, y la fuerza represiva básica fue la MINUSTAH, y que en la coyuntura actual también hubo una manifestación importante el 30 de septiembre,
que es el aniversario del primer golpe de Estado en contra de Aristide, y esa manifestación fue realmente reprimida muy violentamente por la Policía Nacional y apoyada directamente por tropas de la MINUSTA. Así que una de las funciones principales de la MINUSTA es acompañar las transformaciones económicas, la profundización de la dependencia, la presencia más activa del capital transnacional en sectores estratégicos y permitir que esos cambios se hagan sin que realmente el sublevamiento popular logre parar ese proceso de penetración capitalista. Y eso se expresa también con la comandancia central de la fuerza de la MINUSTA, que está a mano de Brasil, y sabemos que uno de los vicepresidentes de Lula, el señor Alencar, tiene empresas textiles, y en Haití hay un acuerdo preferencial de exportación de productos textiles hacia Estados Unidos, y la empresa de Alencar es una de las empresas que está invirtiendo mucho en las zonas francas, porque están proponiendo como motor del crecimiento, con todo lo que conocemos como sobreexplotación de las trabajadoras, ¿no? Y así que hay una articulación directa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de facilitar la penetración capitalista. La MINUSTA también jugó un papel muy importante en viabilizar las privatizaciones. Se hizo una privatización de la telefonía, de la empresa telefónica del Estado, que fue vendida a una empresa de Vietnam. Sí, Vietnam. Y en esa transferencia votaron en la calle 3.000 trabajadores. Y cuando los trabajadores intentaron hacer huelga y bloquear la empresa, fue la MINUSTA que llegó para bloquear sus protestas y hacer que sea posible esa privatización. Así que hay una articulación muy directa entre el proyecto de transformación actual y de dominación y esa presencia militar. Y es importante ver también que el discurso oficial de justificación de la presencia de la MINUSTA, que es una fuerza humanitaria, es totalmente falsa, ¿no? Porque durante esos 9 años el país ha conocido grandes crisis humanitarias. Una de las más espectaculares fue durante el terremoto de enero de 2010, que todos ustedes conocen, y la MINUSTA no hizo prácticamente nada. Y la respuesta de la MINUSTA fue huir y por ejemplo, fugaron casi 3.000 presos en una de las cárceles más importantes del país, y es la MINUSTA que estaba guardando este cárcel, ¿no? Y otra respuesta de la MINUSTA fue instalar en la bahía de Puerto Príncipe un barco para que los responsables de la MINUSTA puedan ir a dormir afuera en la bahía de Puerto Príncipe para evitar réplicas sísmicas. Y es un barco que costaba $112.000 por día. $112.000 por día. Cuando al mismo tiempo había gente desesperada muriéndose en la calle porque no había el sistema sanitario y de hospitales que tenemos no podía atender la cantidad de heridos que había, ¿no? Y alquilaron un barco de $112.000 por día para proteger a los oficiales de la MINUSTA. Eso muestra muy claramente la caricatura que representa esta fuerza, y que no tiene nada que ver con una asistencia humanitaria. Al contrario, la presencia de la MINUSTA provocó una gran crisis humanitaria que todos conocemos con la presencia del cólera, que es una enfermedad que no existía y que fue introducida por la tropa de la MINUSTA en octubre de 2010. Esto está comprobado por estudios de centros de Estados Unidos, de Francia, de Suiza, que el tipo de la variedad de cólera que tenemos en Haití salió directamente de las tropas nepalesas que llegaron al país en el 2009
y llegaron en el momento donde había una epidemia de cólera en Nepal, ¿no? Y la transmisión está muy claramente verificada, y a pesar de eso la MINUSTAH no acepta su culpa en la presencia de esa enfermedad, no quiere indemnizar a las familias víctimas porque ya han muerto casi 9.000 personas del cólera, una enfermedad que no existía en la India, y fueron infectados más de 600.000 personas. Así que un saldo desde el punto de vista humanitario catastrófico, y también que tuvo impacto económico importante sobre el país. Y a pesar que la MINUSTAH está gastando $700 millones al año, cuando se descubrió la presencia del cólera, se hizo un presupuesto emergente de $125 millones para luchar contra el cólera, y 5 meses después decían que no habían recogido ni siquiera 25% de esta suma. Es decir, que no se está haciendo ningún esfuerzo en términos de inversión para realmente luchar contra el cólera y erradicarlo, y que por supuesto está muy ligado al acceso a agua potable y saneamiento, que está limitado, y que la instalación de infraestructura de acceso universal al agua potable ayudaría mucho a erradicar el cólera. Pero hoy en día la gente sigue muriendo de cólera, y Naciones Unidas no quiere indemnizar y no quiere tampoco invertirse en el proceso de lucha seria contra esta enfermedad. Así que un balance totalmente negativo para el pueblo de Haití, un balance totalmente vergonzoso para todos los que apoyan la presencia de esta tropa, y es muy importante para nosotros que ustedes puedan trabajar con nosotros en esa lucha para retirar las tropas y también dar una explicación de esa presencia en el momento que el imperialismo está buscando nuevas formas de presencia militar, nuevas formas de dominación, instrumentalizando a nuestras Fuerzas Armadas, bueno, digamos a las Fuerzas Armadas de nuestros países. Ocupaciones, sí, sí. Yeah. Así que me parece que una de las cosas es que hay muy poca información circulando sobre la naturaleza de esa tropa, lo que está haciendo realmente, y a qué tipo de proyecto económico se asocia, a qué tipo de proyecto de dominación se asocia, las consecuencias desde el punto de vista humanitario, económico, social, político, cultural. Así que sería interesante, y nosotros, Antonal y yo, estamos saludando el trabajo maravilloso hecho por la coordinadora para el retiro de las tropas aquí en Montevideo, que conocemos la gran calidad de su trabajo. Hemos visto lo que han realizado, por ejemplo, en el Foro Social Mundial de Túnez, donde realmente fue uno de los grupos que más ha permitido visibilizar las protestas nuestras contra la MINUSTAH, y nosotros esperamos que esta visita pueda realmente permitir crear canales de comunicación más activos, canales de intercambios incluso más activos, para realmente que esta lucha tenga éxito y que permita realmente trabajar contra esta forma, pero también contra nuevas formas de dominación imperialista. Camil, Sí. un poco más atrás, Sí. un poco más atrás. La sociedad haitiana nos parece, no sé, yo no lo he estudiado a fondo, me parece bastante diferente a la sociedad que tenemos acá. Es decir, me parece, que hay menor cantidad de proporción de trabajadores asalariados formales, una gran cantidad de economía informal, una gran cantidad de gente que sobrevive como puede, de campesinos de subsistencia, de economía de subsistencia, y uno se pregunta si no el proyecto capitalista de construir un país de maquilas, ¿no? Si no tiene un fracaso, si no, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no se logra tener una clase obrera disciplinada, mayoritaria, al que se extrae valor, como es el funcionamiento normal del capitalismo, que se supone que tendría que ser eso? ¿Qué está pasando, no? Sí, eso es, bueno, la estructura económica actual en Haití es dominada por lo que llaman el sector informal,
incluso hay un proceso de informalización de la economía que está muy relacionado también con las iniciativas actuales de los capitalistas frente a la crisis, porque sabemos que hay una combinación entre el sector formal y el sector llamado informal para la precarización del trabajo y hacer una sobreexplotación de trabajadores que tienen actividades autónomas aparentemente, pero que están conectados con el proceso de valorización del capital. Pero la estructura económica que tenemos es la herencia de todo el proceso histórico que está muy relacionado con la subintegración de la economía haitiana a la economía mundial como resultado del proceso de la revolución de 1804, porque surgió un campesinado muy fuerte que ganó una guerra contra 3 imperios, ingleses, franceses y españoles, y que trató de implementar un espacio económico que tuvo características muy distintas con los demás países de la región, donde se hizo simplemente cambios de la conexión con la metrópoli, pero sin cambios de la estructura social. Es decir, que, por ejemplo, a partir del triunfo de la revolución antiesclavista, la economía agrícola fue básicamente centrada en la producción de alimentos para el consumo del mercado interno. Y eso entró en contradicción con la economía de exportación de café, de azúcar, de algodón, etc. Y el campesinado, por su fuerza organizativa, por la experiencia revolucionaria y por la victoria que tuvo, pudo realmente ocupar gran parte del espacio económico. Pero eso nunca fue aceptado por el sistema dominante y la oligarquía. Así que tuvimos siempre una economía con dos lógicas distintas opuestas, pero con la fuerza bastante impresionante del sector campesinado, que por ejemplo nunca pudieron sacar las tierras de los campesinos, ¿no? A pesar de varios intentos, como por ejemplo durante la ocupación militar de Estados Unidos. Así que lo que está en juego en este momento es la expulsión del campesinado de las mejores tierras, ¿no? Para instalar empresas de exportación controlado por las transnacionales, ¿no? Y es una lucha candente que tenemos actualmente, y el fracaso del sector de la economía de las máquinas está muy ligado también a esa estructura económica, porque cuando no han podido realmente tomar esas tierras, la solución adoptada por la dominación imperialista al inicio del siglo XX fue de expulsar la mano de obra hacia afuera para que los trabajadores haitianos vayan a trabajar en industrias capitalistas en Cuba, en la República Dominicana, y Haití jugó el papel de exportador de mano de obra barata para toda la industria capitalista de la región. Y este mismo patrón sigue con la instalación de esas zonas francas, pero al mismo tiempo, como la expulsión de esa mano de obra estaba acompañado también de un sistema económico muy debilitado, y la instalación de las zonas francas exige, por ejemplo, infraestructuras en términos de producción de electricidad, de telecomunicación, de transporte, ¿no? Que no responde a nivel que exige esas empresas ahora. Así que prefieren utilizar esa mano de obra a través de la exportación y tener algo bastante ínfimo en términos demográficos dentro del país. Y es ese modelo que está funcionando, y lo que explica que hay decenas de miles de trabajadores haitianos que van a Santo Domingo cada año, y ustedes saben que en ese momento hay un gran escándalo con la decisión del Corte Constitucional de la República Dominicana, que decidió revocar la nacionalidad de todos los descendientes de haitianos que nacieron en República Dominicana desde 1929. Lo que significa que una persona que tiene 80 años, que tenía la nacionalidad dominicana, ¿no?, tiene su nacionalidad revocada. Eso es
ustedes pueden imaginarse lo que significa eso. Y es una agresión terrible, y por supuesto eso juega un papel fundamental en mantener condiciones de sobreexplotación sobre la mano de obra haitiana, y también mantener el salario medio bastante bajo con la presencia de esa fuerza. Porque en el juego atraen trabajadores haitianos y los expulsan, atraen y los expulsan también en función de las estaciones del sistema productivo. Así que todo eso se explica por la gestión global que se hace de la mano de obra a nivel del Caribe, en función de los intereses básicos del imperialismo norteamericano, que tiene el control casi total, por ejemplo, de la economía dominicana hoy en día. Un detalle que se me perdió cuando nombraste el empresario brasilero. Alencar. Sí, pero dijiste que tiene algún cargo en el gobierno. No fue vicepresidente de Lula, Fue vicepresidente en el segundo periodo de Lula. ¿Cómo es su nombre? Alencar, propietario de una de las más grandes empresas textileras de Brasil. Sí, había Y un ahora partido está en- liberal que era aliado del PT. Sí, sí, sí. ¿Está en algún cargo de gobierno ahora? No. No, actualmente no. ¿Alguna pregunta para Antonal? El hermano Antonal trabaja para la plataforma de organizaciones haitianas de derechos humanos, y hace un trabajo muy importante de seguimiento, de denuncia y de acompañamiento de los grupos, sobre todo derechos civiles, políticos, derechos económicos, sociales, culturales. Si quieres, no te sientas de acá al lado. Sí. Ah, ¿Y el sonido? Acá con tanto ruido exterior. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, quiero completar, dar algunos puntos complementarios con lo que dijo Camille sobre la ministra. Antes, quiero decir, estoy muy contento para venir aquí, muy contento también para la manera de ustedes recibirme aquí, con muchos calores. Soy muy contento de venir a ver eso. Y bueno, como digo Camille, yo estoy trabajando en el campo de derechos humanos para una plataforma que se llama Plataforma de las Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos. Es una plataforma que tiene más que 20 años de trabajo en Haití. Hay varias organizaciones que están miembros de la plataforma. Estamos trabajando sobre el derecho a la soberanía para defender los derechos naturales, para hacer un seguimiento permanente de las violaciones de derechos humanos, particularmente sobre los derechos civiles y políticos. Porque ahora hay algunas amenazas sobre lo que llamo las libertades públicas e individuales, también con el presidente actual que se llama Michel Mateli, que se escucha. Y trabajamos también en el campo sociales, particularmente sobre los derechos a la vivienda. Ustedes saben, después del seísmo hay mucha gente que no tiene casa, que está durmiendo en las camas, en las condiciones muy malas. Es porque 300.000 ahora. sí, la plataforma dar un seguimiento permanente sobre los derechos a la vivienda, derechos humanos.
Y también queremos fortalecer las leyes para que están protegiendo los derechos humanos, pero con la ministra hacemos también una lucha permanente sobre lo que hace la ministra como violaciones de derechos humanos, como las agresiones sexuales, sexuales, represiones sobre los movimientos sociales, sindicatos, trabajadores, estudiantes, los militares que están trabajando para defender los derechos humanos. Y la ministra tenía tres grandes misiones que daba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas después de 2004, que tienen más que 10 resoluciones. Una primera es crear estabilidad en Haití. La segunda es proteger los derechos humanos. La tercera, la crea una clima de seguridad en el país. Entonces, ahora hay más inestabilidad, más violaciones de derechos humanos también, más inseguridad también. Cuando ven solamente hacemos una informe, encuentro hay más que 3 personas que están asesinando cada día, solamente en la capital, en la presencia de la ministra. 30 dijiste. 30. 3 cada día. 3 cada día. Cada día. Solamente para proteger. Y la ministra acompaña a la policía con todo lo que hacen como revisiones para manifestación. Impedir manifestaciones violentas de los movimientos sociales, también las organizaciones políticas. Es algunas puntos una cosita. Nosotros hemos trabajado acá fundamentalmente sobre el tema de las violaciones de derechos humanos que hace la MINUST. No. De nuestro lado, ¿no? De nuestro lado. Okay. Hemos trabajado eso. Pero hemos tenido, no hemos trabajado suficientemente vinculados a ustedes. O sea, tuvimos que recolectar la información de la prensa en general, de internet. O sea, el video de la violación de Johnny Yang lo vimos porque apareció en internet, ¿no? Sí. Si no, no hemos recibido información directa de las organizaciones de derechos humanos haitianas. Nos interesaría profundizar ese vínculo para trabajar de forma mucho más estrecha y poder focalizar, ¿no?, las denuncias, centralizarlas y poder empujar eso dentro de la institucionalidad uruguaya, ¿no? Para poder denunciar a eso dentro del país, ¿no? Tenemos que ver si es posible y cómo se plantean ustedes informar sobre todo a los países latinoamericanos que tienen contingentes armados en Uruguay, en Haití, quiero decir, cómo informar a las organizaciones de derechos humanos de este país. Yo creo que eso debería uno de los resultados de la visita de Camila y yo aquí, de tomar encontrar algunas maneras para trabajar juntos para cambiar las informaciones, lo que sé que pasa en Haití, lo que la gente está haciendo operaciones, lo que se cubre más política, implica es una posibilidad.
unirlo con el hecho de que vivimos en una sociedad que está muy convencida, o la convencieron de que las tropas no hacen un mal a otra sociedad. Y es muy difícil encontrar registros del rechazo cotidiano a la MINUSTA. De hecho, nosotros, la mayoría de las imágenes no son de nuestras propias tropas recibiendo rechazo. Y las personas que van a Haití, autoridades u otras personas, niegan ese rechazo. Y cuando hay ejemplos concretos, obviamente que a nosotros nos sería de muchísima utilidad, porque estaríamos registrando y evidenciando ese rechazo que permanentemente se niega, de que existe un rechazo del pueblo a las tropas. Eso también es importante, ese tipo de información, de insumo para la lucha. Y cada vez hay más, cada vez se crean más días o fechas donde el soldado de la MINUSTA u otro soldado de Naciones Unidas en cualquier otra ocupación está siendo emblematizado. El año pasado en Uruguay se festejó el Día del Soldado de la MINUSTA, el Día del Soldado de las Naciones Unidas, en nuestra cara y en nuestros ojos, porque no nos enteramos y había un acto y una entrega de no sé si la llave de la ciudad o qué, pero era un acto en la intendencia de los cascos azules, el Día de los cascos azules. La mayoría de la gente no cree no cree verdaderamente que haya rechazo hacia soldados compatriotas. Y esa evidencia es importante para nosotros. Ahora, el equipo de rechazo. Una pregunta. Tenemos un equipo de educación popular de la Argentina, que estamos acá circunstancialmente, digamos, Pañuelos en Rebeldía. Mi nombre es Mirta. Hay un tema, hablando de derechos humanos, que tiene que ver con los niños en Haití. Por lo menos en Argentina lo que se ve y se ha visto es como la propagandización de que se puede adoptar niños haitianos, ¿no?, para gente de dinero, frente a toda la situación, sobre todo cuando fue lo del terremoto y eso. ¿Cómo está esa situación de la niñez, de los niños, que prácticamente, por lo menos la sensación de muchos de nosotros, es como de la venta de los niños y sacarlos, desarraigarlos de su lugar para llevarlo a otros países? En Argentina se ha visto por lo menos bastante propaganda de esa naturaleza. Sobre la primera pregunta, sobre las evidencias de rechazo y resistencia, un ejemplo muy interesante que se está desarrollando ahora en la ciudad donde fue violado Johnny Jean, que es Port Salut, donde se construyó una plaza que llaman la Plaza de la Resistencia, con símbolos claramente anti-MINUSTA, uno de los haitianos pisando el casco escrito MINUSTA, y el alcalde decidió destruir la plaza y la población hace rotación de vigilancia para que no se destruya la plaza. Incluso hay contingentes de gente durmiendo en la plaza durante toda la noche para impedir que se destruya. Es un ejemplo muy visible, se puede ir filmando esa plaza y también la población movilizada para defender ese símbolo de resistencia frente a la MINUSTA. Bueno, estamos fotos además. Sobre la cuestión de los niños, ese es un problema estructural, pero que se empeoró mucho con el terremoto. Después de 2010 hubo realmente una ola de tráfico de niños importante. Incluso hay 2 norteamericanos que fueron arrestados en la frontera con República Dominicana con un bus que tenía como 30, 40 niños, ¿no? Y fueron liberados con la intervención directa del Departamento de Estado, incluso haciendo amenazas al gobierno de Haití. Y así que realmente después del terremoto eso se multiplicó por la desesperanza, también muchos niños que habían perdido toda su familia durante el terremoto. Y es una lucha importante, hay grupos organizados para defender los derechos de los niños,
y se está progresando también a nivel de la ley, a nivel de las medidas de protección, con el Instituto de Bienestar Social que se ocupa de eso, que ha hecho algunos elementos en términos de protección y de vigilancia de salida y entrada de niños en el país. Así que es un tema que preocupa mucho a todos los sectores sociales y estamos trabajando en eso. No sé si quieres hacer. Par exemple, Por ejemplo, à l'aéroport international, il y a des policiers qui sont spécialisés dans la protection des mineurs qui sont placés maintenant dans les points frontaliers et aussi à l'aéroport international. en el aeropuerto internacional se decidió, por ejemplo, después de toda una lucha de los sectores sociales, poner policías especializados en la protección de menores que están haciendo un trabajo de vigilancia cuando pasa un adulto con un menor para controlar realmente si tiene todos los permisos para viajar con ese menor. Así que hay pasos interesantes que se están dando. Claro, el problema no está resuelto, que está muy ligado con la pobreza, pero con el escándalo que se dio con este norteamericano que huía, también hubo un escándalo con orfanato en el norte, donde había abuso sexual contra los hijos, contra los niños. La sociedad se moviliza mucho sobre este tema. Yo quería preguntarte, Antonal, sobre la política de asesinatos selectivos de referentes sociales y si la MINUSTA tiene algún tipo de participación en eso. Ellos tienen participación en los asesinatos de los militantes sociales. No solamente ellos nacen, nadie para impedir con los asesinatos, las desapariciones también. Tengo algunos casos en mi cabeza, por ejemplo, el caso del profesor Jean-Anim Lugiste, que está enseñando en la universidad donde enseñó Camille también. Él estaba muy activo en la lucha contra la presencia de la ministra en Haití. Lamentablemente, él está asesinando algunas minutos antes del terremoto en Haití. También hay una militante de derechos humanos que es cerca del presidente Aristide, que se llama Lovensky Pierre-Antoine, que está desapareciendo después más que 3 años. Nadie le tiene ninguna noticia sobre. Algunas militantes políticas también, como el militante de Ronald Joseph, es una señora que está miembro activo de una parte política que está asesinando en media día. Durante el día hay ningún proceso, justicia, audiencia, hay nada. Yo puedo decir a otro, tenía también una sacerdote que se llama Jean-Pierre Louis, pero antes de la ministra, pero es la misma situación, que estaban participando en la construcción de las organizaciones de juventud, las organizaciones de campesinos, como el política, organización de trabajadores, derechos humanos. Él está asesinando antes de su oficina. No hay seguimiento. Sí, el método de asesinatos colectivos, ¿no? Es sistemático desde 1986, cuando nació un movimiento popular antiimperialista fuerte. Una de las maneras para frenar ese movimiento fue
la cuestión de los asesinatos selectivos y grupos paramilitares que están en los barrios haciendo ataques muy precisos contra gente, contra infraestructuras, y se puede seguir todo ese ciclo de asesinatos durante esos últimos años, y que a veces hay masacres colectivos, como la que ocurrió en 87 contra uno de los movimientos más combativos, que es el movimiento de Protect Paysan, donde mataron a ¿cuántos? 139 campesinos que fueron asesinados en un solo día. Y eso sigue también con la MINUSTA, y no hay realmente ningún trabajo, proceso judicial, de encuesta seria para estas olas de desaparición y de asesinatos, ¿no? Y se puede ver que hay una complicidad con eso, sobre todo que, por ejemplo, uno de los componentes del trabajo de la MINUSTA era el desarme, porque hay muchas armas ilegales y nunca se ha hecho realmente un desarme. Al contrario, en esos últimos años se han aumentado la cantidad de armas ilegales, han aumentado las compañías privadas que tienen muchas armas ilegales, a veces armas de guerra, ¿no? Y que son por situaciones que favorecen también esos asesinatos y el clima de inseguridad que hay, sobre todo en los barrios populares. Y algunas denuncias en nivel la población dice que los soldados de la MINUSTA cambian los armas para droga, para otras cosas. Hay trueque de armas contra drogas. Sí. Yo tengo un informe que a nivel de la plataforma hacemos el año pasado, que tenía una serie de casos de asesinato, de desaparición, de masacre que haciendo la MINUSTA en los barrios populares, entonces, que está resistiendo con Vélez, de Soleil, Sí, hay un informe disponible para el compañero, un informe disponible de la plataforma de derechos humanos sobre los casos de violación de derechos humanos de parte de la MINUSTA. Y es un informe que hace un año, hace un año que existe, y también la SOFA, que es Solidaridad de Mujeres Haitianas, hace un seguimiento de los casos de violencia, de violación a mujeres, y que sale cada mes un informe sobre esto. Así que hay una documentación abundante en francés y creol, pero que se puede utilizar. Sobre una información. ¿Me caso una? Dale. Camille, sí. Sí. Tú dijiste al principio que estabas vinculado a la formación sindical en Haití. Sí. Dos preguntas sobre eso. Me gustaría que pusieras un poco sobre la conformación del movimiento sindical haitiano, sus características, su orientación general, o sea, los sectores que abarca, o cómo trabajan en la parte de los informales, que por lo que dijiste es muy numerosa en Haití. Y una segunda pregunta, ¿cuál es el papel que ha jugado el movimiento sindical haitiano en el último periodo, digamos, de la invasión imperialista para acá? Y en particular, ¿cuál es la posición que tienen respecto a la resistencia de la MINUSTA contra Haití? Sí, el movimiento sindical jugó un papel de vanguardia durante toda la movilización antidictatorial, antiimperialista. Y incluso es el movimiento sindical que convocaba las grandes movilizaciones entre 86 y 91. Pero a partir de 91-92 hay una nueva coyuntura donde se debilita mucho el movimiento sindical y se fragmenta, se crean muchísimas pequeñas oficinas de sindicatos, incluso llegamos a tener 11 centrales sindicales, que es una barbaridad, 11 centrales sindicales, muchas de ellas sin ninguna presencia real en la clase obrera, y también hubo financiamiento externo bastante importante, sobre todo desde Estados Unidos,
¿no? Para ayudar a desarticular el movimiento sindical. La EFL-CIU fue muy activa en eso, en crear, financiar pequeñas oficinas que después de 2 meses se llaman centrales, ¿no? Así que eso hizo que el movimiento sindical ha perdido credibilidad y ha perdido la posición central que tenía en las movilizaciones. Y también después del terremoto, por ejemplo, hay algunas centrales que se aliaron a los proyectos imperialistas. Por ejemplo, se creó en Haití un organismo que se llama CIRH, que es el Consejo Interino de Reconstrucción de Haití, dirigido directamente por Bill Clinton, y en ese consejo había un representante del movimiento sindical para legitimar el proceso, ¿no? Eso es muy grave. Y también hay también sectores del movimiento sindical que se juntaron a todo el proceso de estimular la creación de zonas francas, ¿no? Y que fueron cómplices claramente de ese proyecto imperialista. Eso hace que actualmente, digamos, el sector combativo, sano, que tiene un análisis de clase, es minoritario, pero está creciendo rápidamente. Está creciendo rápidamente, y sobre todo en la zona norte, donde hay un grupo que creo que ustedes conocen aquí, que se llama Batalla Obrera, que vino aquí, creo, en la movilización antiminusta hace algunos años, y que estuvo con nosotros ahora en Río. Y también a nivel de algunos centrales hay un renacimiento de una perspectiva combativa y un rechazo de la dirigencia burocrática corrupta. Así que hay todo el proceso de recomposición, y actualmente nosotros estamos en el proceso de formación de 240 dirigentes sindicales, y eso camina muy bien, no solamente para reforzar el movimiento, definir una línea ideológica más clara, y también trabajar en nuevos sectores como el sector informal. Sobre eso tiene un informe también. ¿Ha hecho algún documento conforme sobre esto que decías? Sí, bueno, sí. No hay un informe centralizado, pero sí podemos encontrar. Estaría, así que... Y hay un sector sindical que ha sido siempre muy presente en todo el rechazo a la MINUSTA. Por ejemplo, el sector que organizó la movilización el 1 de junio y que invitó a sindicatos de Uruguay, sindicatos de Brasil, de Argentina, ¿no? y que hizo una conferencia muy importante el 1 de junio, de la cual participamos también. Y este sector siempre ha sido movilizado en contra de la MINUSTA, y participaron hace 5 días en la audiencia en Naciones Unidas frente al Consejo de Seguridad para denunciar la presencia de la MINUSTA. Que no sé si ustedes saben, el Consejo ha renovado el mandato para un año, hasta el 15 de octubre de 2014, en contradicción con la resolución del Senado haitiano, que pedía la salida de la MINUSTA al más tardar para el 14 de mayo del 2014. ¿Podemos interrumpir la cosita? Un compatriota de ustedes que trabaja y estudia en Uruguay. No sé, Camille. Muy bien. Te quería hacer una pregunta, no sé si En la bandera, Llame. la bandera. Tenemos un lío, y es que hay un periodista que le quiere hacer una por entrevista. eso digo, esperamos que haga la entrevista al periodista. ¿Te animás a salir 10 minutos y te hacen una entrevista? Sí, como Seguimos con Antonal. Seguimos con la entrevista. Ok, Te muy bien. traducimos, Antonal, no hay problema. Gracias para Es la allá. Te bandera. traducimos. Sí, venga. Mónica, por favor, Sí, que si no la bandera. Mónica, por favor. Ah, tiene chocolate. Al lado de la oficina donde ¿viste esta reja? Bueno, ahí va eso. Es interesante. Yo voy a la puerta. Hagamos tiene que poner Traducir. Sí. A mí una de las cosas que yo le quería decir a Antonal, nosotros acá varios compañeros que estamos
presentes pertenecemos a una organización de derechos humanos que se llama Plenaria Memoria y Justicia, y digo que interesaría tener todos los informes. Si no están traducidos, vemos la manera de traducirlos, pero como para amplificar eso, ¿no? Nosotros tenemos, entre los planteos está, por supuesto, que el retiro de las tropas de Haití, del Congo, estamos por el desmantelamiento de los ejércitos defensivos acá también, porque tenemos acá también las Fuerzas Armadas o una fuerza de ocupación, toda la cuestión de la pelea contra la impunidad y el tema de la violación de los derechos humanos. Pero estaría bueno, de repente, antes que ustedes se fueran, de poder tener esos informes como para una manera de que nosotros también vayamos viendo toda esa información y ver cómo la reproducimos, la difundimos y se hace como un informe un poco más detallado de todas las resistencias que se están dando en este momento, como acá se narraban, pero a su vez de las violaciones concretas de los derechos humanos por parte de las tropas. Il y a plusieurs copains qui appartiennent à un mouvement qui s'appelle Plenaria Memoria et Justice contre l'impunidad qui existe au Uruguay actuellement, et où ils considèrent que les forces armées continuent d'être une armée d'occupation parce qu'ils n'ont pas été punis de crimes de disparition et de violation de la dictature, et ce sont les mêmes forces armées qui sont actuellement en Haïti, et ils voudraient avoir vos dénonces, les dossiers, les dénonces pour faire un travail plus profond et plus solide de toutes les dénonces. No problema con esto, porque hacemos algunos informes periódicamente. Por ejemplo, cuando el nuevo experto independiente de las Naciones Unidas está, hacemos un informe, hablamos un poco sobre cada serie de las violaciones, administrar los derechos económicos, sociales, culturales, civil, política, la impunidad, por ejemplo, en Haití, que quizás escuchan el caso de Duvalier, que están pasando 29 años en el poder, que hacen muchas desapariciones, muchos asesinatos, pero el gobierno de Haití no quiere dar justicia con los víctimas, no quiere hacer la audiencia. Es algo que puede cambiar con usted, porque da un nacimiento un poco permanente con eso. Estoy muy feliz para entender que usted tiene muchos intereses para recibir las informaciones de Haití. Él trajo ya, no está impreso, él trajo en forma digital un dossier en español. Sí. Vemos la manera en que eso se pueda publicar y se pueda difundir muy abiertamente. Por eso, sindicatos, y a nivel del movimiento sindical también. Una pregunta que yo te quería hacer con respecto al tema de los asesinatos colectivos. Me importaba que selectivos, si había alguna prueba de que la MINUSTA participaba en ellos, ¿no? O sea, a nosotros nos llegó una información que no sé si es cierta, de que la MINUSTA andaban con listas de dirigentes sociales en los barrios, buscando a determinadas personas, algunas de las cuales fueron asesinadas posteriormente. A ver si eso es así. Oui, j'ai compris. Il y a ce qu'on appelle en français les violations par omission et les violations par commission. Claro, hay lo que se dice, entonces las violaciones por omisión o por actuación. Par commission, c'est
c'est quand c'est vous qui commettez l'acte. Por comisión es cuando uno hace el acto directamente. Et par omission, c'est quand vous n'empêchez pas que l'acte a été commis sur quelqu'un. Y por omisión es cuando uno no hace por impedir el acto que otro hace. En ce sens, je pense que la ministre a péché ni par omission ni par commission. Y él piensa que la MINUSTAH ha pecado de las dos cosas, de la forma activa y de la forma pasiva, por acción y por omisión. Dans certains actes, ils ont participé, dans certains autres, d'autres, ils ne font rien pour les empêcher. Ellos han participado directamente y no han impedido que otros lo hicieran. Étant donné qu'au niveau de la plateforme, nous avons une légitimité pour mener des enquêtes, faire des rapports, quelle que soit la situation, donc nous pouvons approfondir nos informations, nos rapports, nos enquêtes, et partager avec vous. Ellos tienen legitimidad para hacer investigaciones y profundización de la información para pasárnosla y para poder difundirla. Sí, sí. ¿Se había relacionado a la MINUSTAH con alguna situación de prostitución organizada? Creo que recibimos un informe el año pasado al respecto. Lamentablemente en Haití no hay muchos debates sobre este tema, la prostitución. Prostitución globalmente, infantil particularmente. Pero la ministra a veces está considerando como de proxenetas, no sé cómo, como los proxenetos. Hay 3 semanas hay algunos soldados militares que están en el este de la capital, que están violando una niña de 14 años a mediodía. Y hicimos 4 años, en el año 2009, hay los militares de Nepal que están violando más que cientos mujeres y niñas en una ciudad que se llama Leoga. Es como una forma de prostitución, particularmente cuando no hay puniciones sobre eso. Y para las niñas no pueden tomar su consentimiento. Es una forma de abuso y violencia y también prostitución. Hablando de eso, uno lo puede suponer en forma individual, pero es visible en la medida que se habla de una cosa que es tan masiva, el impacto del tema de la violación sobre niños. Lo vimos en el caso de Johnny Young, ¿no? Pero en la medida que es tan masivo el tema de la violación o de servicios sexuales que se le piden a niños o niñas, ¿qué está causando en el seno de la sociedad? ¿Cómo está impactando eso? Cada día hay más gente que no quieren la ministra, que están participando en las manifestaciones contra la ministra. El caso de Johnny Young en Corsali es una caso emblemática, típica que hasta un caso emblemático. Una caso emblemática, pero hay muchas otras Johnny Young
que no lee, que no escucha, que no se difunde, que no se sabe. Sí, que no se sabe. En el plano de los derechos culturales, se están haciendo robos de patrimonio cultural también de Haití, y por ejemplo, ¿qué papel está jugando el sistema religioso vudú? Que uno ve que fue la religión o el sistema de espiritualidad que permitió y que dio raíz a la revolución haitiana. Ese sistema de espiritualidad se está también combatiendo, supongo yo, porque después del terremoto la mayoría de las iglesias evangélicas cristianas se fueron para allá, y por cada lugar de religión vudú se era sustituido por un lugar, por este otro tipo de lugares de otra religión. Ese ataque a la cultura espiritual haitiana, ¿qué características tiene ahora? ¿Es permanente? ¿Hay robo de patrimonio cultural haitiano también que hay que denunciar? ¿Hay pruebas de eso también? Están algunas amenazas y agresiones permanentes sobre la cultura haitiana, particularmente la cultura de vodú. Permanente ¿De la cultura? vodú. Y algunas dicen, un poquito mentir, que las causas de los seísmos están los croyances de vodú. Yo no sé si comprendes. Es un castigo de Dios. Les gens disent, ou certains gens du nord américain, les protestants disent que les causes fondamentales du séisme de janvier 2010 sont les vaudous. Hay muchos religiosos, sobre todo de origen norteamericano, que difunden que las causas del terremoto fueron de la religión vudú. Un castigo de Dios. Ils disaient qu'Haïti est un pays qui n'a pas de bénédiction, qui est capturé par les diables. Donc les diables, oui, c'est le vaudou. Ellos dicen que Haití es un país que no está bendecido por Dios, sino que está influido por los diablos. Es porque después del terremoto hay una serie de ONG y iglesias que están llegando para allá, y 3 meses después hay 10 miles ONGs más. No sé si lo comprendo. Sí, tú lo dices bien. Sí. Es una forma de agresión sobre la cultura, pero también para pacificar también los movimientos. Una pregunta. Sí, señor. El otro día. Fuerte, Andrés. El otro día, Moïse Jean-Charles nos dejó una idea como que no era imposible que en los próximos meses las cosas se complicaran, que hubiera movilizaciones cada vez más importantes. Y de alguna manera nos planteó la necesidad de que hiciéramos todo lo posible en la dirección, no ya solo que las MINUSTAH se retiren, sino también de impedir que puedan reprimir al pueblo en movilizaciones que puedan darse pronto. Me gustaría tener una idea tuya respecto de cómo ves eso de las posibilidades de que en esta etapa haya eso que nos contó. J'allais dire rapidement, c'est une lutte antisystémique. Traducir. C'est une lutte. Es una lucha antisistémica. Antisistémica. Es una lucha antisistémica. Porque
la ministra no es una cosa isolada. Aislada. No es una cosa aislada. Hay varias relaciones con la situación económicas, políticas y geopolítica en la Caribe. Y para mí, la ministra es una cobertura para poder con los imperialismos de más presente en el Caribe en general y en Haití particularmente. Es como eso tenemos problema con nosotros los haitianos. Quizás para nuestra historia de resistencia con el primer pueblo negro independiente, yo creo que efectivamente, por ejemplo, yo particularmente tengo muchas preocupaciones con los movimientos sociales, que no pueden hacer nada, las manifestaciones, los sit-ins, no pueden hacer con la técnica. Otra vez hay unas represiones físicamente, pero ideológicamente. Ideológicamente también. Con los medios de comunicación. Hay también algunas restricciones fiscales sobre las instituciones, como nosotros, por ejemplo, cuando no paga la electricidad, de 2 días después recibimos una sumación, una multa ultimátum. Sí, multa y una intimación Sí. de pago. Para pagar. Para electricidad, para agua. Todos. Es una forma de represión. Yo creo que la lucha contra la ministra es también una lucha para cambiar este sistema. Por ejemplo, hay el presidente Michel Martelly. No quiero tener respeto para la ley, para la constitución. Él no quiere servir con los diputados y los senadores. Hay una amenaza, por ejemplo, ahora para constatar la caducidad de los parlamentarios, para los senadores en enero próximo. El término del mandato de los legisladores, de los senadores en enero próximo. Normalmente es el enero 2015, pero Martelly quiere 2014 para dirigir con los decretos sin ley. Con un decreto, sí. Martelly está queriendo achicar el régimen constitucional del mandato de los parlamentarios. Sí. Él quiere revisar también la constitución. Pero hay resistencias. No hay muchas resistencias, pero hay resistencia, pero él no quiere. Una pregunta. Sí, señor. Sabemos que hay un problema en Haití con respecto a las Fuerzas Armadas, o sea, Aristide disolvió las Fuerzas Armadas, el ejército haitiano, ¿no? Es un país sin Fuerzas Armadas. La MINUSTA sería una Fuerza Armada de ocupación. Sabemos de que uno de los objetivos de la MINUSTA es reconstruir la policía haitiana para la seguridad interior. Pero sobre el tema del ejército hay posiciones diferentes. Sabemos que Martelly se ha tirado a reconstruir el ejército haitiano y hay fuerzas paramilitares. El otro día, Maurice Jean-Charles era contrario a la reconstrucción del ejército haitiano. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes en el movimiento social? Nosotros somos contra también. Para varias cosas. La primera, Michel Martelly él estaba en la escuela militar. Es porque él tiene mucho sentimiento por los militares.
La segunda, él estaba participando en la República, En el golpe de Estado. en el golpe de Estado contra el presidente Aristide. En 1991. Sí, que hacen muchas violaciones de derechos humanos, que resta impunidad. Hay una impunidad totalmente sobre lo que hacían los militares en los años pasados. Un tercer problema, cómo los militares de Guatemala pueden hacer formación por los policías. Como los militares que vienen de Mali, en África del Oeste o en Benin pueden hacer formaciones correctas por los policías. Yo no pienso nada. Y después, ahora hay muchos desafíos para policías. Hay muchas corrupciones. La efectiva es muy poco para una población de más o menos 12 millones de habitantes. Hay 10.000 policías. Hay algunas comisarias donde hay 40.000 habitantes. Hay 2 policías. No hay crimen en estos lugares, pero los crímenes están particularmente en la capital. Es decir, para mí, la ministra no hace nada, ni para fortalecer la policía, ni para combatir la corrupción. A veces ellos implican en la corrupción. Por ejemplo, cuando digamos en el último informe, la policía haitiana debe proteger a los haitianos con toda forma de agresión, también contra la ministra, que están haciendo agresión sobre la gente, agresión sexual, agresión física, la doma. Es mi impresión y también es la impresión de los movimientos sociales en Bahía. Bueno, mi nombre es Ronnie Joseph. Quiero traer alguna precisión porque hay cosas que yo no sabía, pero ahora estoy. Pero el tema de Martelly, que mi compañero está hablando, es presidente actual de Haití, presidente Michel Martelly. Okay. Él dice que Martelly participa en golpe de Estado. Okay. Puede ser porque puede ser, pero no sabía eso, porque Martelly no era militar en esa época. Okay. Y también lo que él dice, MINUSTA no hace nada. Voy a decir eso ahora, hoy, no sé quién va a tener problema con él. MINUSTA no hace lo que debería hacer, pero en el sentido que no hace nada, no voy a decir que MINUSTA no hace nada, porque MINUSTA entra en Haití en 2004. La situación era muy conflictiva, pero MINUSTA no cumple su objetivo, lo que debería hacer. Pero hoy por hoy, MINUSTA no puede levantar hoy para decir me voy, porque tenemos un efectivo de la policía que no puede responder a la necesidad de la gente. Porque 11 millones de habitantes, casi 11 millones de habitantes, la fuerza de la policía no puede hacer nada. La MINUSTA puede retirarse
paulatinamente. Hoy por hoy no puede levantar. Lo que problema que hay, el gobierno pasado debería hacer esfuerzo para reconstruir la policía, para estructurar la policía, para poner más efectivo. Pero si con ese efectivo, MINUSTAH no puede levantarse para decir me voy hoy. Todo puede. Y también al respecto de las organizaciones de derechos humanos en Haití, ellos no están jugando sus papeles. Las organizaciones de derechos humanos en Haití son muy politizadas, ellos como piensan de llegar al poder, pero no piensan de ayudar a el pueblo, a la gente que necesita. Tenemos RNDDH, tenemos POHDH, tenemos acá su secretario. En el caso de Johnny Jean, ellos lo que estábamos haciendo acá, movilizando a la gente, ellos en Haití no hacen, no puedo decir no hacen nada, pero lo que tenía que hacer ellos no participan. Deja a Johnny solo, y nosotros acá hacíamos todo, solo ellas participando en el tema de manifestación contra el gobierno, contra el poder, pero no participa en manifestación contra MINUSTAH. Y igual por el senador Moïse Jean-Charles nunca fue organizado una manifestación en contra de MINUSTAH. Fue organizada una manifestación en contra del gobierno. Moïse Jean-Charles sabe que si mañana hay una destabilización política, Estados Unidos va a mandar tropas, Francia va a mandar tropas. Mejor vamos a construir una estabilización para que MINUSTAH pueda vivir. Si estamos por una destabilización, mañana MINUSTAH va a tener más de 50,000 soldados extranjeros en Haití. Estoy por la estabilización, estoy en contra MINUSTAH y en contra la violación de la constitución haitiana. Acá pidió la palabra primero Irma. Est-ce que je peux Me parece que tiene que dejamos ahí. Si quiere responder. Je vais parler français. Oui, vous pouvez. Bon, d'abord, c'est son opinion, mais moi je pense tout le contraire. Primero, es tu opinión, pero yo pienso todo lo contrario. La première chose, la politique en soi n'est pas une mauvaise chose, mais nous ne faisons pas la politique active. Nous, Organisation des loisirs, d'ailleurs nous avons 20 ans d'existence, donc nous n'avons jamais l'ambition d'être sénateur, d'être président, d'être député. En primer lugar, la política no es en sí misma una cosa mala, pero de hecho nosotros como Organización de Derechos Humanos tenemos 20 años de existencia y jamás nos propusimos ser diputados, senadores o tener algún cargo electoral. Je n'ai pas ici pour défendre les travaux des organisations des droits humains ou l'opinion politique du sénateur Moïse, mais je pense que nous, quand il y avait les cas de gens, nous étions les premiers arrivés à Port-Salut. Ouais, bon, les premiers qui sortent du Port-au-Prince pour arriver à Port-Salut. Je ne sais pas s'il y avait d'autres, mais nous étions là pour documenter les cas. Et il y a une personne du RNDDH qui avait venu jusqu'à Higüey pour suivre les cas. Nosotros en el caso de... No estoy aquí para defender la posición de las organizaciones de derechos humanos ni del senador Moïse, pero en el caso de Johnny Jean, por ejemplo, nosotros fuimos los primeros en estar relevando las evidencias
ayudando a constituir el caso para presentarlo en la denuncia. Et puis bon, quelquefois c'est normal, pendant on mène une lutte contre la ministère, on mène une lutte aussi contre le gouvernement, parce que le gouvernement est cautionné, donne la caution avec la ministère. Por otro lado, en este momento en Haití es imposible separar a las minutas de Martelly. O sea, se hacen acciones, se hacen manifestaciones contra la minuta y contra Martelly al mismo tiempo porque son la misma cosa. Sí, y vamos a seguir con eso, porque la visión de nosotros, la ministra no es una cosa aislada, es una paquete. La lucha contra la ministra es una lucha antisistémica, es una lucha contra un gobierno derecho como Martelly, un gobierno que no respeta ninguna ley de la República. Vamos a continuar a hacer, pero vamos a defender los derechos civiles, políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente el derecho a la autodeterminación del pueblo haitiano, como garantizó en el pacto sobre los derechos civiles y políticos de varias años. Sí. Por otro lado, digo, simplemente agregar que según lo que nosotros sabemos, la primera votación que hace el Senado por el retiro de las tropas de Haití en 2011 las hace a partir de las enormes manifestaciones que hubieron en todo el país por el retiro de la minuta a causa de lo que provocó la violación de Johnny Jean. ¿Sí? Sí. O sea que plantear que nosotros fuimos el centro es realmente invertir la cosa totalmente. Nuestro fue reflejo de lo que estaba pasando. Je voudrais discuter ça après, capter l'autre pour poser des questions. Ouais, ok. Irma quería plantear. Estaba esperando que viniera el otro compañero también porque quería que respondieran vos, bueno, por los tres. Pero digo, fundamentalmente lo que quería plantear era lo siguiente. Tú decís una cosa que es que la minuta no es un problema aislado, ¿no? Responde a una situación. Nosotros entendemos que es una fuerza de ocupación, imperialista. El problema es que esa fuerza de ocupación imperialista en realidad hoy está respaldada por todos los gobiernos latinoamericanos, y que en general esos gobiernos latinoamericanos son vistos por las masas trabajadoras como gobiernos progresistas, algunos inclusive hasta nacionalistas, o con algunos pasados de las fuerzas de izquierda que lo integran, de carácter antiimperialista. El problema es que esa fuerza de ocupación las colocan estos gobiernos. Entonces, a nosotros nos parece importante saber cómo se produce ese realineamiento político en Haití, porque hoy planteaba un compañero, ¿cómo se llama? Camille. Planteaba de que un vicepresidente del PT brasilero tenía fábrica textil en Haití, o sea, tenía negocios capitalistas en Haití, por lo tanto, la posición sobre la minuta ya no es un problema de considerar su rol humano o no, es el que le garantiza el negocio, de última, el que le puede garantizar el negocio. Entonces, la preocupación era cómo se produce ese realineamiento político allá, cómo se colocan las fuerzas políticas en Haití. Porque creemos que cómo se ubican esas fuerzas políticas también va a ser si bien no puede ser un calco, pero también trae una consecuencia de cómo se posicionan las fuerzas sindicales y sociales de Haití. Entonces mi pregunta es esa, ¿cómo se coloca, y particularmente a la izquierda haitiana, con respecto a este problema? La première chose, c'est que non seulement les vice-présidents du Brésil avaient des industries textiles en Haïti, mais les Nord-Américains ont des grandes entreprises là-bas aussi.
Sí, lo primero es que no solo el vicepresidente brasilero tiene grandes empresas, sino que los norteamericanos están llenos de empresas allí. Par exemple, Bill Clinton, comme ancien président américain, il a sa propre business là-bas. Por ejemplo, Bill Clinton, como antiguo presidente americano, está muy presente allí en la comisión, ¿cómo se llama? CIRH, Commission Intérimaire pour la Reconstruction. Comisión Intérimaire Por la reconstrucción por la reconstrucción de Haití, que es una comisión que reagrupa a todos los grupos inversores y las ONG, que muchas ONG también son grupos inversores, y Bill Clinton preside eso que viene a ser como un Ministerio de Economía acá. Sí. Es donde están las inversiones y deciden en qué van a invertir. Lo que decía hoy Camille, que invertía en construcción de hoteles 5 estrellas, por ejemplo. Et puis il y a d'autres personnes de la bourgeoisie américaine qui investissent beaucoup dans l'industrie hôtellerie, par exemple. Dans les textiles aussi. Mucha parte de la burguesía norteamericana que ha invertido mucho en la industria textil y en la industria de la hotelería. Par exemple, actuellement il y a une lutte pour l'exploitation des mines. En este momento hay una lucha muy grande por la explotación de las minas. Et cette lutte s'est faite entre les Canadiens, les Américains et les Européens. Les Canadiens, les Américains et les Européens. Y en este momento se hace el reparto, ¿no? de esas inversiones de las minas y se hacen entre Estados Unidos, los canadienses y los europeos. Et de l'autre côté, vous avez la population, pas même la population, les mouvements sociaux qui sont là, qui sont en train de résister contre une exploitation abusive et arbitraire, illégale de las ressources naturales. Y del otro lado vemos a los movimientos sociales luchando contra esta forma de explotación extrema, por un lado de los trabajadores, pero por otro lado también de los recursos naturales del país. Et pour conclure cette partie, je pense que les gouvernements sud-américains ont une lecture erronée, une mauvaise lecture sur la situation d'Haïti. Cree que los países de América Latina, de América del Sur, en general los gobiernos tienen una lectura errónea de la problemática de Haití en este momento. Ou de l'autre côté, ils veulent soutenir le capitalisme. O si no, quieren apoyar y sostener el capitalismo. Tous les pays latino-américains ont une présence militaire en Haïti, à l'exception de Cuba et Venezuela. Todos los países que están presentes en Haití, a la excepción de Cuba y Venezuela. Raúl et Chavez, voilà, Maduro, ils ont clairement dit, bon, moi, nous n'allons pas participer dans la construction du capitalisme là-bas, de l'intervention militaire pour renforcer le capitalisme en Haïti. Ils ont exprimé clairement. Chávez, Maduro, Raúl Castro han dicho claramente, nosotros no vamos a participar en la injerencia militar para sostener un sistema colonial, dominante, impérialiste en Haïti. Et c'est pourquoi je suis très intéressé pour venir ici, pour vous faire comprendre justement en tant que syndicat, en tant que mouvement social, que la présence des Uruguayens dans la ministre en Haïti ne va pas contribuer à renforcer la souveraineté d'Haïti, à renforcer les droits du peuple haïtien et les droits humains en général. Et vous faites pression sur vos gouvernements afin que les soldats uruguayens se restraient de la ministre, se soustraient de la ministre. Y por eso es que él está muy interesado de estar aquí hoy con nosotros, para que nosotros podamos entender y presionar sobre el gobierno por el retiro de las tropas de la MINUSTA en Haití. Para les forces de gauche, les partis politiques de gauche. Je dois vous dire, il y a tout un processus de désarticulation des mouvements sociaux et des partis politiques de gauche. Même une processus de criminalisation des tendances marxistes et léninistes en Haïti. Que ha habido una desarticulación de los grupos de la izquierda, de las organizaciones sociales y partidos políticos de la izquierda, y que ha habido una criminalización de los partidos políticos de izquierda.
ce n'est pas trop facile pour une personne, un syndicat ou un travailleur de dire moi je suis de gauche, je suis communiste, je suis marxiste. Ce n'est pas trop facile. No es muy fácil para ninguna persona decir allí yo soy de izquierda, yo soy marxista, yo soy comunista. On va vous refuser de voyager dans certains pays. On pourrait vous assassiner. Te podrían asesinar o te podrían invitar a irte a algún otro país. On pourrait vous refuser de donner la parole devant la presse. Te pueden impedir de dar tu palabra delante de la prensa. Mais il y a certains efforts qui sont en train de se faire. Pero hay esfuerzos que están, bueno, estamos haciendo esfuerzos en ese sentido. Il y a beaucoup de diverses initiatives, un peu timides, mais qui sont là, qui sont en train de construire quand même des alliances des mouvements sociaux et des partis politiques. Pero estamos con esfuerzos tratando de construir alianzas entre las organizaciones sociales y los grupos políticos de izquierda. Et ce travail devrait se faire en renforçant les mouvements des travailleurs, des ouvriers, des paysans, des étudiants, des gens des quartiers populaires et d'autres partis politiques corrects. Pero ese trabajo debe hacerse en el refuerzo de las organizaciones de trabajadores, de estudiantes, de los grupos barriales, etc. El fortalecimiento de todas esas organizaciones. Camille et yo trabajamos en insistencia, en resistencia. Camille et moi, nous sommes en train de travailler dans ce sens. Ouais, Camille y él están trabajando en esa dirección. Andrés quiere preguntar. ¿Está fini? Oui, c'est fini. Ah, aquella chica, tu compañera. No, digo, yo más o menos digo, lo que iba a plantear era justamente la discrepancia, digo, respecto al tema de del retiro paulatino de las minutas. Yo creo que tiene que ser, nuestra consigna tiene que ser un retiro inmediato, tal cual lo pide la resistencia desde Haití, la historia desde Haití. Porque me parece que lo otro es un proceso que no solo avala la continuidad del proyecto impulsado por las multinacionales, por todo el rearme, por todo lo que acá nuestros compañeros estuvieron diciendo, sino que también tanto la construcción de un ejército que sustituya a las minutas o la minuta permaneciendo ahí, digo, como que es una dualidad que no va contra el sistema. En la medida que la resistencia sea contra el sistema, tal cual los compañeros lo plantean, digo, me parece que va por ese lado, ¿no? Y después me parece que la otra reflexión, digo, que para nosotros no puede haber duda, es una tercerización del imperialismo, esto de que Uruguay esté participando desde el punto de vista de las tropas allí, con todo lo que implica el cuestionamiento que nosotros tenemos al rol histórico que tienen como opresión de clase los aparatos represivos dentro del territorio uruguayo o fuera del territorio uruguayo. Y me parece que en ese terreno nuestra posición, digo, por lo menos ha sido bastante definida, en el sentido que no puede haber una dualidad, ¿no?